técnicas. No las utilizo únicamente con el paciente testigo de Jehová, sino con todo paciente que viene a mí. Las alternativas a las transfusiones son técnicas médicas buenas, bien fundadas y seguras para nuestros pacientes. En este nuevo milenio, las presiones sobre los sistemas de salud van en aumento. El creciente número de enfermos, en particular ancianos, pone a prueba la capacidad de los profesionales de la salud para satisfacer las necesidades de los pacientes con los recursos disponibles. Y cada vez se oyen más argumentos jurídicos y éticos en favor de que los pacientes tengan mayor participación al elegir su tratamiento. Esta situación afecta en particular a un sector importante de la asistencia médica. Los médicos estamos cada vez más convencidos de que nuestro criterio sobre las transfusiones de sangre debe reconsiderarse. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría que no se le administrara sangre. Los titulares de prensa así lo indican. Tanto a médicos como a pacientes les inquietan las complicaciones transfusionales, la escasez de sangre y la seguridad de los hemoderivados. Por citar un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que las transfusiones e inyecciones contaminadas provocan en el mundo unos 5 millones de infecciones por el virus de la hepatitis C cada año. Las gestiones de los sistemas de salud nacionales por aumentar la seguridad de sus reservas de sangre han hecho que el costo de esta se dispare. Hace 2 años nos costaba unos 63 euros la unidad de sangre transfundida. Ahora nos cuesta 142. El tratamiento de los efectos secundarios de las transfusiones ha incrementado aún más los costos. Estos costos, indirectos y retardados, son enormes y desde luego elevan considerablemente el costo de la unidad de sangre. También hay que tomar en cuenta los miles de millones de euros o dólares que se han pagado como indemnización a los receptores de sangre contaminada y a los familiares que les sobreviven. En vista de los riesgos y los costos de las transfusiones a los que la sociedad se enfrenta, ¿existe un método mejor? ¿Pudiera la asistencia médica sin transfusiones satisfacer las necesidades y los derechos del paciente? Los profesores Earnshaw y Hetzer, así como otros muchos clínicos, han atendido a las peticiones de pacientes y de padres de menores. Veamos 3 ejemplos de operaciones complejas realizadas sin transfusiones. La cirugía a corazón abierto suele representar un gran reto. En Berlín, el profesor Ronald Hetzer explica por qué tuvo que operar el pequeño corazón de una niña de 10 meses. Esta niña tiene un defecto cardíaco congénito relativamente poco común. Existe una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, lo cual crea un flujo anormal continuo entre el corazón izquierdo y el derecho. Para corregir el defecto y normalizar el flujo sanguíneo, solo hubo que detenerle el corazón por 26 minutos. No se administraron transfusiones. De hecho, casi no hubo pérdida de sangre. Otro ejemplo. La cirugía hepática suele implicar la transfusión de una cantidad considerable de sangre donada. En la clínica universitaria de Jena, Alemania,
El profesor Johannes Scheele extirpa la parte cancerosa del hígado de un anciano. ¿Cuánta sangre se ha perdido? 250 centímetros cúbicos. No se transfundió sangre donada y 18 horas después, el paciente conversaba con el doctor en la unidad de cuidados intensivos. Y un ejemplo de cirugía ortopédica. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio, practica con éxito un reemplazo total de rodilla a una anciana, operación en la que normalmente se pierde mucha sangre. Las 3 intervenciones las realizaron equipos quirúrgicos que se habían comprometido a respetar la decisión, ya sea del paciente o de los padres, de que no se utilizara sangre donada. ¿Se trataba de operaciones experimentales practicadas por 3 cirujanos innovadores? Hay más de 100.000 médicos y cirujanos en 150 países que tratan habitualmente a sus pacientes sin transfusión de sangre donada. Algunos especialistas opinan que todo anestesiólogo y cirujano debería interesarse por las estrategias de ahorro de sangre porque dan buen resultado. cuando a los facultativos que recurren a la asistencia médica sin transfusiones se les pregunta por qué lo hacen, una de las principales razones que dan es el respeto por la decisión del paciente. El profesor Bloomberg, director de una unidad de medicina transfusional y de un banco de sangre, dice: Creo que hay cada vez más pacientes que desean que se les atienda sin transfusiones o con las mínimas posibles, y hay algunos que no admiten que se les administre sangre bajo ningún concepto. Otra razón por la que médicos y cirujanos cambian sus métodos obedece a las crecientes pruebas de que la inconsecuencia terapéutica ha conducido a transfusiones innecesarias. Todos los que se interesan por mejorar la asistencia médica o proteger al paciente deberían tener presentes ciertos estudios reveladores sobre el empleo de la sangre. Primero, el estudio Sanguis. Como parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea, se analizaron los índices transfusionales de 43 importantes hospitales universitarios de toda Europa. Las ramificaciones del estudio Sanguis son asombrosas. Para el mismo tipo de operación había una enorme variabilidad en la cantidad de unidades transfundidas, según el hospital. En 1998, el profesor Vallée publicó un estudio complementario en Bruselas, Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales. Y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Una comparación de los dos estudios reveló otro hecho significativo. Hubo dos centros que participaron tanto en el estudio Sanguis como en el estudio Biomed. Basándose en lo que descubrieron en el estudio Sanguis, habían logrado de algún modo reducir el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor. La mortalidad se mantuvo igual antes y después de cambiar su criterio transfusional, y la estancia hospitalaria fue más corta. Los nuevos procedimientos que emplearon no fueron difíciles de adoptar, y aunque requirieron tiempo y una considerable labor educativa, no hicieron aumentar los costos. Poco después, en Canadá, el Dr. Hebert realizó un estudio a gran escala de pacientes graves en cuidados intensivos. El profesor Spahn evalúa los resultados. Me refiero al estudio de Ibert, en el que se demostró, con más de 800 pacientes, que transfundir menos da mejores resultados. La conclusión obvia es que las transfusiones innecesarias ocasionan trabajo innecesario y un costo innecesario. Además de satisfacer la petición del paciente y evitar la hipertransfusión, muchos facultativos dicen que al implementar la asistencia médica sin transfusiones, su objetivo es evitar riesgos médicos. En una unidad